Ruta Vallesmata presenta. Buenas noches, ¿cómo están? Una semana más de su programa Confidencias. En esta ocasión, amigos radioescuchas, esta semana, hoy, mañana y pasado, estaremos hablando de la violencia contra la mujer. Esa que no necesita golpes para constituirse psicológica y jurídicamente como tal. Se señalan, por lo menos psicológicamente, 12 tipos de violencia. ¿Cuántas están tipificadas en la ley? ¿A qué tiene derecho una mujer cuando es violentada? Hay violencia silenciosa, un hostigamiento a base de manipulación, de acusaciones, de poner obstáculos en el camino, de cerrar las puertas. Ah, pero te amo mucho. ¿Qué va? El machismo sigue siendo uno de los grandes males en nuestro siglo. Y nosotros queremos abordar esta semana estos temas. Y por si tienen alguna duda, algún comentario, un especialista esta tarde nos va a estar acompañando. Doy la bienvenida a mi compañerita Danielita Olivas, la chinita. Buenas noches, hija. Buenas noches, señor Rubén, y buenas noches al invitado, el licenciado Luis Armando Rey Ponce. Él es egresado de Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente cursa una maestría en Derechos Humanos en el Instituto de Seguridad Pública del Estado. Es catedrático de la Universidad Vizcaya de las Américas desde 2015. Fue consejero del Instituto Estatal Electoral y es coordinador de la Fiscalía de la Mujer en Delicias. Un muchacho que se ha ganado todo a base de esfuerzo y a base de empeño, que hecho a base de la cultura del trabajo, hijo de un gran amigo, Armando Rey Valles. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento como en casa, me ha hecho sentir así desde el momento que tuve la oportunidad de platicar con usted y espero que sea de provecho mi estancia aquí. Claro que sí. A veces se me sale decirle hijo porque pues tiene 28 años, tiene la edad de mi hijo el menor y pues de alguna manera tiene unas referencias de él a través del papá cuando me dicen que ahí el titular de ¿cómo se llama? La Fiscalía de la Mujer es el licenciado Armando Rey. Le digo, si tiene como 80 años, lo conozco. Si no, puede ser su hijo. Pues fue su hijo. Así es. Así es. A ver, entremos en materia. La Fiscalía de la Mujer se crea en el estado de Chihuahua. No todas las entidades de la República la tienen. Se crea esta institución debido al alto índice de violencia que existe. ¿No tiene datos, Chinita? Tengo por aquí algunas estadísticas. Tienes el audífono, ¿verdad? Sí, sí. Ok, a ver, vamos a escuchar algunas estadísticas para entrar en materia. Sí, claro, dice, sin duda la violencia de pareja está más extendida entre las mujeres separadas, divorciadas o viudas. 59.4% de ellas declaró que a lo largo de su última unión o matrimonio fueron agredidas de diferentes formas. De ellas, el 15.7% reconoció haber sido abusada sexualmente por su expareja o exesposo. Un 68% de las mujeres en Chihuahua señalan haber sido víctimas de violencia. En lo que respecta a la tasa bruta anual de defunciones por homicidios de mujeres, el Estado registra 10.09%. En cuanto a lo laboral, el 35% es violentada en México. 68% de las mujeres en el estado de Chihuahua se dicen violentadas. Vaya realidad tan cruda. Sí, el problema de la violencia de género es un problema que está en la sociedad
y que muchas veces no es visible. Incluso podemos pensar que no existe en ocasiones. Me llama la atención que en ocasiones tenemos reuniones con la mesa de seguridad, que la conformamos varias instituciones, que nos encargamos de la impartición de justicia, algunas instituciones también de carácter privado. Entonces se abordan temas de violencia en la región, y los primeros temas que se ponen en la mesa son el robo de vehículo, el robo casa-habitación, que sin duda estoy convencido que son temas de importancia para la sociedad. Por supuesto. Claro que impactan, pero los temas que en ocasiones se soslayan, se dejan por ahí un poco de lado, es el tema de la violencia dentro del domicilio. Estadísticamente, el delito de violencia familiar es el primero en el estado. Es decir, el número de incidencia de este delito supera por mucho al robo de vehículo, al robo a casa-habitación. Sí. En denuncias formales. En denuncias formales también está... Más la que no se ve. Exactamente, que ahí yo creo que sería también en un momento del programa hablar de aquella de violencia que no se denuncia. Entonces, cuando estábamos en las mesas de trabajo, las primeras reuniones, se trataba principalmente de esto, de delitos, pero de otra naturaleza, principalmente patrimoniales, es decir, que daña la economía de las personas. Pero conforme han ido avanzando las sesiones en estas mesas de trabajo, debo decir que estoy muy agradecido con mis compañeros porque han puesto atención a esto, se han empezado a interesar por la alarmante de los números. En un mes normal en Delicias, Seguridad Pública recibe aproximadamente 200 reportes por violencia familiar. ¡Caray! En un mes normal. Entonces, son temas que se deben de tratar y que se debe ver desde la óptica correcta, porque es un problema, es algo que está en la sociedad y que impacta de manera negativa a la misma. 200 llamadas. Así es. ¿De esas cuántas llegan a la consignación? ¿Cuántos llegan a poner la denuncia? Porque el hecho de que alguien llame a seguridad pública, y esos son ya hechos violentos consumados, cuando hay guante de por medio, cuando hay gritos, cuando hay amenazas, esa es la violencia que sí se ve, esos 200 casos. El hecho de que llamen a seguridad pública no quiere decir que ya el caso va a seguir por default, por oficio, no. Hay que poner la denuncia para que pueda darle seguimiento, si es preciso vincularse a proceso e incluso llegar a una sentencia, que pueden ser muchas cosas las que puede determinar. Sí, claro. Sí es importante dar aviso a la autoridad municipal, es decir, al policía preventivo. Sí es importante, pero hay un margen muy amplio de diferencia entre aquellos reportes que recibe Seguridad Pública, que como le digo son aproximadamente 200 al mes, y lo que llega a las oficinas de la Fiscalía. Son números muy diferentes. Entonces, sí es importante, platicaba yo con mis compañeros cuando les hablaba de la invitación que me hizo usted, de poner esto en la mesa y que la sociedad también se dé cuenta que el problema está y que hay instituciones que lo pueden atender. Y no nada más instituciones de carácter penal. Existe CEPAVI, existe CABIM, que son instituciones que pueden auxiliar a las personas que se encuentren en esta situación, porque como usted bien dice, 200 ya llamaron a la policía por una situación que quizá ya se salió de control, pero no sabemos aún cuántos más tienen ese problema en casa y ni siquiera han dado un aviso a una autoridad. ¿Qué son los más? Estoy seguro que sí. Muy bien, pues aquí está el licenciado Armando Rey Ponce, es especialista en el tema. ¿Alguna duda, algún comentario? Hoy vamos a abordar el tema desde el punto de vista netamente jurídico, social. Ya mañana lo haremos con peritos sobre ya la tipificación, el tratamiento psicológico, el seguimiento, etcétera, etcétera. Chinita. Sí, los números para mensajes de texto y WhatsApp 639-501-9862, para llamadas totalmente anónimas 639-472-0660 y para visualizar el programa Ruta Valles Mata. Vive las fiestas
Un gobierno cercano y de resultados. Los programas sociales en Delicias han cambiado la vida de miles de familias. En este año se invirtieron más de 29 millones de pesos, beneficiando a más de 42,000 personas. Un gobierno cercano y de resultados. Eliseo Compeán, presidente. Primer informe de gobierno. Me parece bien porque ya nos hacía falta, tanto aquí en el centro como en las colonias, ¿verdad? Y hay otras calles que hemos visto que le está haciendo falta lo que es el sobrecarpetado y qué bueno que hayan empezado ahorita de una vez porque ya con las lluvias y eso pues sí nos afecta a todos, no nomás aquí a los que estamos en el centro porque pues toda la gente, ¿verdad?, pasa por aquí. Entonces, no, pues enhorabuena, un aplauso para Presidencia porque se pusieron las pilas, entonces pues que siga así. Pues súper bien porque pues hacía mucha falta, cada vez que llovía se hacían los más grandes los hoyos y aquí enfrente de mi negocio pues se hace un charco muy grande. Ahorita me acerqué con ellos para ver si no lo podían emparejar para que se dejara de hacer. Y sí, muy amables, luego me dijeron que sí y parece ser que lo nivelaron, vamos a ver si funciona. Me parece excelente. Gracias al presidente, ¿verdad?, que se está tomando el tiempo para hacerlo. Durarán entre 5 y 10 años y lo más importante, logramos esto sin endeudar el municipio. Cuando se acabe esta administración, se terminará de pagar hasta la última lámpara. En Meoqui avanzamos y progresamos. Cero pretextos, puro trabajo, pasión por mi tierra. Lleva la música en todo momento y a cualquier lugar. To the future. Welcome. Descarga gratis para Android y iOS las aplicaciones de las estaciones del Grupo Radiza. Flamingo 93.7, La Lupe 98.9 y Super FM 102.9. Conéctate con nosotros. El futuro es ahora. Radiza. Comparta su experiencia con nosotros. 472-0660. Confidencias. Chinita. Muy bien, tenemos personas que se reportan a través de Ruta Valles Mata. Lucha Soto dice saludos, familia Soto Durán de Saucillo. Alfa Martínez, buenas noches. Soledad Roldán, saludos. Jorge Monchito, saludos cordiales. Iván Ortiz Ontivero, saludos. Muy bien. A ver, licenciado. Hay un caso en específico que se nos planteó, que te comentaba ahorita en comerciales, de violencia como tal. Un joven a punto de cumplir 18 años de edad, jurídicamente sigue siendo menor, viola, es la acusación, a una niña de 14 años de edad, con la agravante de que esta niña de 14 años es una niña especial. Cronológicamente no tiene 14 años y no tiene capacidad para definir muchas cosas entre el bien y el mal. La mamá dice que en una de las audiencias el abogado defensor pedía 1 año y la juez les preguntaba al fiscal de que cuánto pedían ellos. Dice, ¿cómo es que una juez pregunta a los abogados cuánto debe ser la sentencia? Aquí debe estar escrito, no es cosa de acuerdos ni de criterios. Bien, en cuanto a casos particulares no pudiera pronunciarme, pero sí le puedo explicar que el proceso penal se lo puedo explicar en términos bastante amplios y lo más sencillo posible. Un proceso penal, la forma natural en la que éste termina es mediante un juicio. En un juicio, las partes van ante un tribunal y declara cada uno de los órganos de prueba. Va el testigo que vio lo que pasó, va el perito, va el médico, va la víctima, y el juez percibe y escucha lo que cada una de las partes declara. Después de que se desahoga toda la prueba, que ahora sí un poco como en la tele, que cada abogado hace sus preguntas y sus cuestionamientos a cada uno de los testigos, el juez delibera primero en cuanto a si la persona es responsable de haber cometido un delito. Si lo encuentra responsable, pasa a una segunda etapa de la sanción, es decir, ahora te digo qué pena te voy a imponer. Tú eres responsable de haber cometido el delito de robo
y te corresponde a ti una pena de entre, por citar un ejemplo, se me ocurre de 3 a 10 años, y a ti en el caso concreto te corresponden 5 años. Eso es en términos muy amplios lo que sucede en un juicio. Si nosotros vemos nuestro catálogo de delitos del Código Penal del Estado, cada tipo penal tiene una pena abstracta. Una pena abstracta implica que tiene un mínimo y un máximo, porque las penas son impersonales, es decir, se tiene que medir la culpa de cada persona. Entonces, midiendo esa culpa es que el juez impone una sanción. Esa es la forma natural de terminar un proceso, mediante una sentencia una vez concluido un juicio. Sin embargo, hay una forma diversa que es un procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, las partes pueden pactar una pena. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acuso a alguien de haber cometido el delito de robo, voy a poner que yo digo que Juan se robó un Jetta negro el 1 de julio, y Juan sabe que yo tengo todas las pruebas para demostrar que se robó ese carro. Juan y su abogado pueden plantear al tribunal estar en la oportunidad de reconocer los cargos que le estamos haciendo como fiscalía. Entonces, ahí es donde pudiera darse un pacto en la pena. Negociar entre ese mínimo y ese máximo qué pena se le pudiera imponer a Juan, que está reconociendo un delito, lo cual implicaría que ya no iríamos a juicio. Simplemente sería una audiencia más corta en la cual, mediante las pruebas que ya están en la carpeta, más la aceptación de la culpa de la persona, el juez emitiría una sentencia. Eso sería un procedimiento abreviado, y un proceso puede terminar de estas maneras, además de diversas, pero en un caso de un delito grave sería la forma de terminar el proceso. Ok, el caso no podemos entrar en lo particular, ahí lo dejamos. ¿Cuántos tipificaciones de violencia, de delitos hay en contra de la mujer que establezca el Código Penal del Estado de Chihuahua? Bien, el Código Penal establece en el artículo 193 el delito de violencia familiar, que es el delito que platicábamos ahorita, es el más común que tenemos en el Estado incluso. El delito de violencia familiar señala las modalidades de la violencia, que puede ser física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Cualquiera de estas 5 modalidades pueden constituir violencia en contra de cualquier miembro de la familia. ¿Nos las podrías explicar las 5 modalidades? Vamos a ir a un corte y regresando, si nos las puedes ejemplificar. Porque a veces no se da cuenta la mujer. Sí, claro. A veces no se da cuenta de los derechos que tiene. Muy bien, les comento los números para mensajes de texto y WhatsApp: 639-501-9862, y también para llamadas de texto totalmente anónimas, 639-472-0660. También nos pueden seguir a través de Ruta Valles Mata. Comparte. Un gobierno cercano y de resultados. Los programas sociales en Delicias han cambiado la vida de miles de familias. En este año se invirtieron más de 29 millones de pesos, beneficiando a más de 42,000 personas. Un gobierno cercano y de resultados. Eliseo Compeán, presidente. Primer informe de gobierno. Me parece bien porque ya nos hacía falta, tanto aquí en el centro como en las colonias, ¿verdad? Y hay otras calles que hemos visto que le está haciendo falta lo que es el sobrecarpetado, y qué bueno que hayan empezado ahorita de una vez, porque ya con las lluvias y eso, pues sí nos afecta a todos, no nomás aquí a los que estamos en el centro, porque pues toda la gente, ¿verdad?, pasa por aquí. Entonces, no, pues enhorabuena, un aplauso para Presidencia porque se pusieron las pilas, entonces pues que siga así. Pues súper bien, porque pues hacía mucha falta, cada vez que llovía se hacían los más grandes los hoyos, y aquí enfrente de mi negocio pues se hace un charco muy grande. Ahorita me acerqué con ellos para ver si no lo podían emparejar para que se dejara de hacer. Y sí, muy amables, luego me dijeron que sí, y parece ser que lo nivelaron. Vamos a ver si funciona. Me parece excelente. Gracias al presidente, ¿verdad?, que se está tomando el tiempo para hacerlo. Doctora M. Valles Monarres, especialista en rehabilitación oral y estética.
Contamos con tratamientos en rehabilitación sobre implantes, carillas, resinas estéticas, coronas, prótesis y puentes. Porque construir la sonrisa perfecta es una labor a la que junto con mi equipo nos hemos comprometido a hacer. Comunícate con nosotros a los teléfonos 639-119-1531 y al 614-388-8476. Estamos ubicados en Arquitectura y Privada de Universidad número 2915 en Chihuahua, Chihuahua. También te atendemos 660. Confidencias. Sí, tenemos gente que se reporta. Oli Loya nos dice buenas noches, tema importantísimo y alarmante, la estadística de violencia intrafamiliar. Salvador Silva, un saludo. Señor Rubén Valles, Mata, éxito. Eduardo Gallego Cisneros, saludos desde Mioqui. Mari Valenzuela Martínez, saludos a la familia Cardiel Valenzuela y Valenzuela Martínez. Muy bien. A ver, licenciado, dices que hay 5 tipos de violencia tipificados. Sí. ¿Cómo pudiéramos desglosarlo? Empezamos por el primero. Sí, les comentaba que el primero de los tipos de violencia que prevé nuestro código es la violencia física. La violencia física que quizás sea la que todos conocemos, aquellos golpes, empujones, jalones o agresiones incluso más fuertes. Incluso puedes, no sé, recibir agresiones con objetos o instrumentos, armas, incluso ya llegando a violencia extrema. La parte que me gustaría dejar en claro respecto de esta modalidad de violencia es que las agresiones físicas no requieren una marca en el cuerpo de la víctima. Van personas en ocasiones a consultarnos y nos preguntan si pueden presentar una denuncia porque les pegaron, pero no tengo el moretón, o me jaló el cabello y no tengo ninguna marca. No es necesario para que se pueda iniciar un proceso penal el hecho de que la víctima tenga que presentar una alteración en su salud física en ese entonces. La violencia física puede o no dejar huellas de su existencia. Puede ser distinto que, no sé, yo tome del brazo a una persona de tez blanca y que inmediatamente se va a quedar marcado rojo aquella parte del cuerpo que haya presionado, a una persona de tez morena en la cual no va a existir marca de la agresión que acaba de sufrir. Entonces la violencia física son todas aquellas agresiones en contra de una persona que pueden o no dejar algún tipo de rastro. ¿Y cómo la tipifican? ¿Cómo la certifican? ¿Cómo prueban que si existió una mujer, dices, es tomada del brazo, o jalada de los cabellos, o golpeada, o empujada, X, o tirada al piso, muchas cosas que pueden pasar, pero no hay ninguna huella? Dice la mujer, bueno, pues es que no voy a ir, porque como no traigo las marcas, pues no me van a creer. Sí, de hecho yo creo que es una de las principales problemáticas, que la propia persona o el propio entorno de ella piensa que no se le va a atender por no presentar una lesión visible en ese entonces. Sin embargo, el proceso penal que actualmente nos rige establece un estándar de prueba bajo la libertad probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos probar el punto que deseemos acreditar ante el juez de la manera que nosotros lo ideemos o lo pensemos. Por ejemplo, a lo mejor en ese entonces usted no presenta el moretón, el raspón, el rasguño que le hicieron en ese entonces, pero se tomó una foto, se me ocurre, o a lo mejor su vecina vio saliendo a la persona y la vio con el ojo morado en ese momento, o le habló al policía y el policía se percató de que en efecto tenía un rasguño en ese entonces. O no lo tenía, pero o no lo tenía, claro. Entonces, en caso de que lo haya tenido, hay muchas formas de demostrarlo. Y en caso de que no lo presente, eso no sería un óbice para que se dude del dicho de la persona. Es decir, el problema de la violencia nos ha llevado a que la norma se ajuste a la realidad social, que la propia norma sea benéfica en ese aspecto y que no le imponga una carga a quien es la víctima. La víctima ya resintió la agresión, entonces imaginémonos que todavía yo le digo, bueno, demuéstrame que te agredieron. Qué complicado. Al contrario, la forma en la que trabajamos nosotros es partir del dicho de la víctima. Partimos de lo que ella dice y a partir de eso acreditamos o construimos nuestra teoría del caso, nuestra carpeta de investigación, partiendo de esto.
insistiendo y haciendo un énfasis en esto. No necesitas llegar con un moretón, no necesitas llegar con un rasguño, no necesitas llegar sangrando para que la persona de la institución ante la que te encuentres te crea que eres víctima de violencia. O al revés. Gente que sí llega violentada, que pone su denuncia y ya sabes, no, mira, no lo voy a volver a hacer, yo te amo mucho, estoy sumamente arrepentido, mira, retira la demanda, vamos a vivir en paz por nuestros hijos, yo te doy dinero. Entra el chantaje, pero psicológicamente de esto ya hablaremos con un especialista. Ya se vuelve una patología la agresión. Llega agredida con las huellas visibles, la convencen, quiere retirar la demanda. ¿Cuándo pueden sí retirar cargos o cuándo se tiene que perseguir por oficio? Este punto también es importante porque la gente tiene esa noción de que se pueden retirar cargos. La gente tiene la noción de que si hablo con la víctima, si le ofrezco algún beneficio, la víctima puede retractarse de la denuncia que señaló. Nuestra legislación penal también atenta a esto que usted nos está diciendo, atenta a ese posible chantaje o a ese círculo de violencia en que se encuentra la víctima. Establece una prohibición expresa de otorgar el perdón. El artículo 99 del Código Penal prohíbe expresamente el perdón en el delito de violencia familiar. ¿En cualquier tipo? Sí, en cualquier modalidad. Llegando a denuncia, no se ya puede, es por oficio. No se puede retirar la denuncia. Ya es por oficio. Exactamente. Justamente advirtiendo la alta vulnerabilidad. Claro, el legislador chihuahuense se ha percatado de la vulnerabilidad de las mujeres, principalmente víctimas de este delito, y crea esa especie de candado. Es decir, garantizo tu protección prohibiendo que se pueda perdonar al agresor. Y yo creo que es una medida adecuada para el problema. Sí, porque en el proceso del duelo, porque es un duelo, después de una agresión, después de una confrontación en la que intervino la policía, en la que hubo una denuncia de por medio, hay un duelo, hay un dolor íntimo. Sí, recordemos... Pasa por muchas etapas en ese recordemos dolor. que el problema surge en el núcleo familiar, entonces es complicado, ¿no? Es complicado saber que a quien estás acusando de haber cometido un delito es tu pareja, tu novio, el padre de tus hijos. Entonces es complicado primero tener el valor de hacerlo y después las consecuencias que esto acarrea, presiones por parte de la familia, de ambas partes, de el hijo que no está de acuerdo, de la hermana que critica el por qué lo hiciste. Entonces después vienen las cosas que usted nos señala, el círculo de la violencia, el arrepentimiento, el duelo, el coraje y el legislador... La culpa. Entonces, por eso el legislador prohíbe esta solución para el conflicto, es decir, no es mediante un perdón, no es mediante una retractación, no es mediante retirar los cargos, sino a través del propio proceso penal. Ya hablaremos con los psicólogos de que aprendan a poner los límites. Y el límite es: hasta aquí te dejo llegar, porque como ser humano no merezco esto. Y la ley me protege y a ti te sanciona. Y si tú sigues, yo no freno. Y la ley le va a seguir aunque no quiera la persona demandada, porque decíamos, primero el coraje, la impotencia y la violencia. Al siguiente día, ¿qué van a decir los vecinos, mi hijo, la culpa, el arrepentimiento? Luego viene el viejo, la chantajea, luego la reconciliación, después retoman y dicen, es que como si ya retiré, ¿cómo puedo yo ahora ir? ¿Con qué cara voy ahora a volver a decir que le sigan? No, los protege la ley. Claro, también otra problemática que surge de esto es que en ocasiones la propia víctima, una vez que se le explica que el perdón no es factible, ella misma se comporta quizá de manera renuente al proceso. No acude a las citas, es difícil localizarla, pero esto no implica
que haya salido del núcleo en el cual ha sido agredida y en ocasiones vuelve a ser agredida. Y aquí es al punto al que quiero llegar. No importa que haya sido agredida de nueva cuenta y no importa que no haya seguido tu proceso. La persona que la vaya a atender va a tener la misma diligencia como si fuese la primera, la segunda, no importa. El funcionario público está precisamente para prestar ese servicio. Se tiene una capacitación y una especialización en este tipo de temas que nos hacen sensibles ante esta situación. Entonces, si alguien tiene este tipo de problema y piense, es que yo le hablé a la policía y el policía me dijo que fuera y no fui, no pasa nada. La autoridad, la institución ante la cual comparezcan está para ayudarles, y ningún funcionario público está en posibilidad de decir, ¿sabes qué? Es que viniste y ya no acudiste, o sabes que es la segunda vez, tú no entiendes. Eso nunca va a pasar. La institución está para servir al usuario. Muy bien, pues muy interesante, Danielita. Así es, tenemos por aquí algunos saludos para Soco Valles, que dice buenas noches, para Verónica Rosas también nos dice bendiciones, saludos. Vamos al corte, los números para mensajes de texto y WhatsApp 639-501-9862 y para llamadas totalmente anónimas 639-472-0660. Muy bien. Comparto. Un gobierno cercano y de resultados. Los programas sociales en Delicias han cambiado la vida de miles de familias. En este año se invirtieron más de 29 millones de pesos, beneficiando a más de 42,000 personas. Un gobierno cercano y de resultados. Eliseo Compeán, presidente. Primer informe de gobierno. Me parece bien porque ya nos hacía falta, tanto aquí en el centro como en las colonias, ¿verdad? Y hay otras calles que hemos visto que le está haciendo falta lo que es el sobrecarpetado y qué bueno que hayan empezado ahorita de una vez, porque ya con las lluvias y eso pues sí nos afecta a todos, no nomás aquí a los que estamos en el centro, porque pues toda la gente, ¿verdad?, pasa por aquí. Entonces no, pues enhorabuena, un aplauso para Presidencia porque se pusieron las pilas, entonces pues que siga así. Pues súper bien, porque pues hacía mucha falta, cada vez que llovía se hacían los más grandes los hoyos, y aquí enfrente de mi negocio pues se hace un charco muy grande. Ahorita me acerqué con ellos para ver si no lo podían emparejar para que se dejara de hacer. Y sí, muy amables, luego me dijeron que sí, y parece ser que lo nivelaron. Vamos a ver si funciona. Me parece excelente. Gracias al presidente, ¿verdad?, que se está tomando el tiempo para hacerlo. Muy bien, Danielita, ¿tenemos algo más? Nada más, saludo para Guillermo Valles. Ok, muy bien. Los otros 4 tipos, la violencia física, los otros 4 tipos. El siguiente de los tipos de violencia sería la violencia psicológica. La violencia psicológica consiste en todas aquellas agresiones no físicas, de carácter verbal principalmente, en contra de la víctima. Generalmente la entendemos como palabras, no sé, malas palabras, dirían las personas, majaderías, ofensas de ese tipo, que sin duda consisten en violencia psicológica. Sin embargo, este tipo de violencia va más allá, porque la violencia psicológica puede ser una palabra denostante o desvalorizante, que no propiamente es una mala palabra, una majadería. Si yo uso lentes y mi pareja me empieza a decir 4 ojos, visco, cegatón, y eso a mí me genera un menoscabo en mi estado emocional, eso es violencia psicológica. Que me estén diciendo torpe, que me estés diciendo gordo, es que tú no sirves para nada. Tapón de alberca. Exactamente. Cualquier tipo de palabra o oración que se utilice para menospreciar o desvalorizar a una persona consiste en violencia psicológica, que quizás sea difícil de detectar al principio, porque puedes decir, es una broma, estoy jugando, pero eso va subiendo de tono. Y insisto, la finalidad de la persona que hace estas palabras
o estas ofensas es el de desvalorizar a quien las resiente. ¿Cómo la acreditan? Hay un test, hay un psicólogo, ¿quién recibe este tipo de denuncias y a este tipo de mujeres? Igual, en el mismo sentido es atendido también por la Fiscalía, y para acreditar este tipo de violencia, igual, tenemos testigos, personas que han escuchado cómo le dicen, o bien, si no hay una persona que sepa la forma en la que él se le ofendió, cada carpeta de investigación va acompañada de un peritaje en materia de psicología, que así como hay un médico que mide y determina las lesiones que presenta una persona, hay un psicólogo que mide y determina el tipo de afectación emocional que tienen las víctimas. Igual en este caso, llegando a la denuncia, ¿ya no hay arrepentimiento o nada más en la violencia física se da eso? No, en cualquier tipo de violencia, En las 5 modalidades. Así es. En las 5. A ver, esta es la psicológica. La segunda, la tercera. La tercera sería la violencia económica. El legislador estableció de manera clara y puntual cuáles son los tipos de violencia, porque se puede dar de muchas maneras. Es muy variada la manera en la cual se puede dar un acto abusivo de poder. Entonces, la violencia económica consiste en que quien es el sujeto activo, quien es el agresor, controla mediante los ingresos precisamente a la víctima. Por poner un ejemplo, yo soy el hombre, yo soy quien trabajo, mi esposa no trabaja, entonces tú tienes que hacerme caso porque si no, no te doy para el mandado. Tú tienes que ir a donde yo digo porque yo soy el proveedor. Y si no haces lo que tú dices, no te doy para el mandado, no te compro lo que tú quieres, no te saco de la casa, no le doy la pensión de los niños. Eso es violencia económica, que yo controle mediante mis ingresos a quien es la víctima en este caso. Que igual parecería difícil de poder identificar en un principio, sobre todo porque esto se normaliza. Si las personas comúnmente o en su día a día están acostumbrados a este tipo de conductas, esto tiende a normalizarse y se hace más difícil detectarlo. Sin embargo, ahí está, es un problema que ahí está. Pues eso es una gama muy, muy amplia, ¿no? Te doy la canción de Bartola. De Bartola, y te dejo esos 100 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, y si te sobra te lo doy para el mandado. Gente, viejos, que tienen en el refrigerador sus propios productos, sus propios artículos, y no los puede tocar el resto de la familia. No, a ustedes ya les di, esto es mío, estas son mías, estas frutas son mías, estas cosas son mías. ¿Pudiera ser esa? Sí, claro. Hay ocasiones donde el agresor, por sentirse en ese plano de superioridad sobre quienes son las víctimas, hacen esto que usted comenta, que apartan en la alacena lo que es de ellos. Yo tengo galletas, yo tengo cereal, yo tengo jugo, tú tienes sopa, tú tienes frijoles, tú tienes arroz. Si tú quieres de esto, tienes que estar bien conmigo, porque si no, yo no te doy de mis galletas. Parecería incluso juego de niños, pero cuando hablamos de personas adultas que cotidianamente viven esta situación, pues ya estamos en presencia de un delito, porque es mediante el control económico que intentan someter o que intentan tener bajo su voluntad a la víctima. El no pagar una pensión alimenticia previamente establecida por un juez. Dependería del escenario, porque el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria subsiste por sí mismo, que sería igual un tema importante a tratar, porque el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria... Ese no es violencia. No sería violencia, pero es un delito autónomo y la gente tampoco lo sabe. La gente piensa que tiene que ir al juzgado familiar a que le hagan un descuento por nómina. Pero ¿qué pasa si el señor o la señora no tienen un trabajo fijo? ¿Qué pasa si es comerciante? ¿Qué pasa si trabaja como albañil? ¿Qué pasa si su patrón no le tiene dado de alta en el IMSS y le paga nada más la raya, como le dicen? O aunque no tenga trabajo.
o aunque no tenga trabajo, que esta parte sería importantísima, la gente se detiene porque dice, es que no tiene trabajo, ¿de dónde le van a quitar? Pues bueno, el niño come todos los días, ¿no? Entonces se actualiza un delito aparte. Esto quiere decir que con independencia que hay un proceso familiar, puede existir un proceso penal por la comisión de un delito, que es el no proporcionarle alimentos a tus hijos. Y que si bien no entraría dentro del delito de violencia familiar, sí es un delito autónomo. Que se persigue por oficio. Tratándose de niños. Y que no es muy engorroso. Es mucho menos tardado el proceso, si le queremos decir así, porque son distintos los elementos que se tienen que acreditar, la carga de prueba es distinta, entonces es diferente, pero también es un problema que se suscita en la región, es una problemática. Serio, sobre todo porque en Delicias somos una región agrícola, entonces el empleo informal se da mucho. Imagínense un agricultor, ¿cómo le voy a acreditar los gastos? Una persona que trabaja en el campo, un comerciante, no tengo cómo acreditar esta situación, y se constituye en un problema. Pero para eso está la denuncia. Ok. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, ¿la podemos escuchar? Sí, claro. A sus órdenes, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. Quería preguntarle al licenciado cuánto es la pena para un violador. Se pega un poquito más a su teléfono para escucharla con mayor claridad. Casi no percibimos su voz. Quería preguntarle al licenciado cuánto es la pena para un violador. Ahí le respondemos regresando del comercial, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Muy bien, los números de teléfono para mensajes de texto y WhatsApp 639-501-9862, también para llamada totalmente anónima 639-472-0660. Un gobierno cercano y de resultados. Los programas sociales en Delicias han cambiado la vida de miles de familias. En este año se invirtieron más de 29 millones de pesos, beneficiando a más de 42,000 personas. Un gobierno cercano y de resultados. Eliseo Compeán, presidente. Primer informe de gobierno. Me parece bien porque ya nos hacía falta, tanto aquí en el centro como en las colonias, ¿verdad? Y hay otras calles que hemos visto que le está haciendo falta lo que es el sobrecarpetado y qué bueno que hayan empezado ahorita de una vez, porque ya con las lluvias y eso pues sí nos afecta a todos, no nomás aquí a los que estamos en el centro, porque pues toda la gente, ¿verdad?, pasa por aquí. Entonces, no, pues enhorabuena, un aplauso para Presidencia porque se pusieron las pilas, entonces pues que siga así. Pues súper bien, porque pues hacía mucha falta, cada vez que llovía se hacían los más grandes los hoyos, y aquí enfrente de mi negocio pues se hace un charco muy grande. Ahorita me acerqué con ellos para ver si no lo podían emparejar para que se dejara de hacer. Y sí, muy amables, luego me dijeron que sí, y parece ser que lo nivelaron. Vamos a ver si funciona. Me parece excelente. Gracias al presidente, ¿verdad?, que se está tomando el tiempo para hacerlo. Comparta su experiencia con nosotros. 472-0660. Confidencias. Tenemos por aquí algunos mensajes. A ver, los mensajes. Nos comentan: en la práctica, ¿Fiscalía realmente hace los procedimientos adecuados? Estadísticamente, muchísimas mujeres no son atendidas adecuadamente y suben de tono las agresiones y terminan trágicamente en muertes o lesiones mayores. Uy, qué grave esto. Sí, es cierto que la violencia es paulatina, va creciendo conforme
se sigue permitiendo que esta siga dentro del núcleo familiar. Lo que yo pudiera decir es que como institución, recalcando lo que ya dije, estamos para servir al usuario y invitar a toda la ciudadanía, a quien tenga algún problema, con confianza, que acuda a la institución, que se le preste el servicio, que se le dé el seguimiento. Para eso estamos, a fin de cuentas. Los números de violencia son alarmantes no solamente en el estado, sino en el país. La violencia de género es algo que está muy arraigado dentro de la cultura mexicana, que vino a quedar evidenciado con la sentencia de Campo Algodonero, que incluso es la que da margen a la creación de instituciones como la Fiscalía de la Mujer, como CEPAVI. Entonces, el trabajo está por parte de todos, creo, es decir, tanto el gobierno, mediante las instituciones que prestan los servicios, como la propia ciudadanía, que es aquí yo donde aplaudo programas como este, que tengo 5 años yo aquí en Delicias y es la primera vez que me toca saber de un programa que aborda problemáticas como estas, porque la sociedad debe saber a qué tiene derecho, la sociedad debe saber qué es lo que puede hacer, a dónde puede acudir, porque los problemas están ahí, como hemos ido platicando a lo largo del programa, y tienen que ser atendidos, y la manera de ser atendido es primero que la población identifique el problema, que sepa que existe y que sepa a dónde acudir para que sea esa institución el canal o la vía por la cual pueda resolverse este problema, que es una lucha constante, La Fiscalía de la Mujer se creó en 2012, la primera ocasión surge en el municipio de Chihuahua, y a partir de ahí es una lucha constante, romper estereotipos, romper paradigmas, difundir este mensaje en la sociedad de no solamente la institución, sino la propia legislación está para proteger a quien es la víctima. Entonces, actualmente existen muchos mecanismos mediante los cuales se puede dotar de protección y seguridad a quienes son víctimas, y la invitación sería esa, que si una persona sabe, conoce, cree o se siente en una situación de violencia, que acuda a las instituciones para que reciba la atención que se le debe proporcionar. La pregunta, ¿cuántos años de cárcel recibe un violador? Ya esa es violencia extrema. Sí, incluso estaríamos hablando de otros tipos penales que hasta el momento no hemos abordado. Bien, el delito de violación viene escrito en dos artículos en el Código Penal, en el 171 y en el 172. Al primero se le llama violación simple y al segundo violación agravada. La violación simple prevé una pena de 8 a 20 años y la violación agravada de 10 a 30. Pero aquí deberíamos hacer un paréntesis o una pausa, porque existen procedimientos especiales también como para personas adolescentes, es decir, personas menores de 18 años de edad, perdón. Y aquí el legislador creó unas penas distintas, a pesar de que son delitos graves, creó penas distintas el legislador. Esta ley es nacional. Entonces, aquí hablando de adolescentes, se divide por grupos etarios, es decir, grupos de edades. Una persona que no ha alcanzado los 16 años de edad no puede tener una pena igual o mayor a 3 años. Y una persona que no ha alcanzado los 18 años de edad, pero sí es mayor de 16, no puede alcanzar una pena mayor de 5 años, que estaríamos hablando ya de un sistema especial para adolescentes. Pero volviendo a lo que platicaba también yo momentos antes en el programa, la pena a final de cuentas es impuesta por un juez, salvo que pueda llegarse a un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en un procedimiento abreviado. La facultad de imponer una pena es exclusivamente jurisdiccional, solamente al juez le corresponde imponer la sanción. Y una vez háblanos de la violencia sexual, que es otro de los... Pero vamos a ir a corte y regresando. ¿Tiene algo más, hija? Sí, tenemos otros 2 mensajes. A ver, regresando de corte, ¿nos los planteé? Claro que sí. Okay. Los teléfonos para mensajes de texto y WhatsApp 639-501-9862, para llamadas totalmente anónimas 639-472-0660.
Un gobierno cercano y de resultados. Los programas sociales en Delicias han cambiado la vida de miles de familias. En este año se invirtieron más de 29 millones de pesos, beneficiando a más de 42,000 personas. Un gobierno cercano y de resultados. Eliseo Compeán, presidente. Primer informe de gobierno. Parece bien porque ya nos hacía falta, tanto aquí en el centro como en las colonias, ¿verdad? Y hay otras calles que hemos visto que le está haciendo falta lo que es el sobrecarpetado y qué bueno que hayan empezado ahorita de una vez porque ya con las lluvias y eso pues sí nos afecta a todos, no nomás aquí a los que estamos en el centro porque pues toda la gente, ¿verdad?, pasa por aquí. Entonces, no, pues enhorabuena, un aplauso para Presidencia porque se pusieron las pilas, entonces pues que siga así. Pues súper bien porque pues hacía mucha falta, cada vez que llovía se hacían los más grandes los hoyos y aquí enfrente de mi negocio pues se hace un charco muy grande. Ahorita me acerqué con ellos para ver si no lo podían emparejar para que se dejara de hacer. Y sí, muy amables, luego me dijeron que sí y parece ser que lo nivelaron, vamos a ver si funciona. Me parece excelente. Gracias al presidente, ¿verdad?, que se está tomando el tiempo para hacerlo. ¿Qué otras preguntas? Sí, nos dicen, las mujeres la piensan mucho para acudir a pedir apoyo. Es muy importante que sean tratadas con mucho tiento para que se sienta en confianza. Por favor, a las autoridades competentes tengan personas que sepan abrir su corazón y tratarlas. La otra, ¿de una vez? Dice, piensen en el comportamiento de la mujer. La opinión del hombre no es tomada en cuenta y una mujer enojada es muy mentirosa. En lo sexual, la mujer no quiere tener relaciones con su pareja y empiezan los celos y los pleitos. En lo económico, hay muchas mujeres que gastan de más en los casinos y problemas. Analicen que el hombre no siempre es el culpable. Esto lo trataremos psicológicamente el día de mañana. Sí. Vamos a tener perito y especialistas, le vamos a seguir esta semana con el tema. Únicamente sí me gustaría hacer una pequeña anotación en ese sentido. La Fiscalía de la Mujer y las instituciones de más que dan protección a los derechos de las mujeres están creadas precisamente para romper estereotipos. Se tiene la idea de que la mujer debe guardar cierto comportamiento en sociedad y no debe ser así. Es decir, tanto yo como cualquier persona que me esté escuchando en este momento tiene la libertad y el derecho de ser como más le plazca ser y no tiene que estar sometido a la voluntad de ninguna persona. Entonces, las instituciones públicas tienen la obligación de estar libres de estos estereotipos, de estos prejuicios y un poco volviendo al primer comentario que anotaba la compañera, el tacto para atender a las personas alejadas de esas creencias de ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué lo hiciste enojar? ¿Por qué te gastaste el dinero? Cualquier institución de carácter público que preste un servicio a mujer tiene que estar alejada y despojada de este tipo de estereotipos. Danielito, ¿usted como mujer tendrá alguna pregunta para el licenciado? No, ninguna. Muy bien, a ver, entonces ya para cerrar, ahorita hablábamos también de la responsabilidad de los hijos con padres abandonados. Abordaremos ese tema en específico en algún otro programa. Terminamos con los dos tipos de violencia sexual. Bien, nos faltaba la violencia sexual y la patrimonial. La violencia sexual tiene una multiplicidad de formas de manifestarse. Van desde tocamientos no deseados, sugerencias que pueden resultar ofensivas o lesivas para la víctima, y esta es la más difícil de denunciar porque sucede en lo íntimo de la relación. Las parejas tienen esa intimidad, esa secrecía entre ellos, y es donde puede surgir este tipo de agresiones que son difíciles de ser detectadas por la autoridad, principalmente por la pena de denunciar. Si es penoso denunciar que me pegaron, imagínense lo penoso que es que me tocaron una parte del cuerpo que yo no quería. Entonces, yo creo que esto da margen todavía para extendernos mucho más, porque pudiéramos hablar
de tipos penales diversos, como sería hostigamiento sexual, como sería abuso sexual, como sería violación, que ya rayan en otra índole. Hablándose exclusivamente de violencia familiar, en su modalidad de violencia sexual, esta puede darse entre parejas, entre esposos, y también es susceptible de denunciarse. También las personas pueden ir a decir: mi esposo me hizo esto, que a lo mejor parecería un poco increíble, ¿no? Que la esposa llegue y diga: oye, mi esposo me tocó y yo no quería. Claro que se puede, porque, insisto, la voluntad de las personas no está sometida ni a la de su esposo ni a la de nadie. Entonces, si una mujer no desea recibir un tocamiento, no desea recibir una caricia por parte de su esposo, está en la oportunidad de decir no, y si ese no fue respetado, acudir ante la autoridad correspondiente. ¿El patrimonial? La violencia patrimonial, rápidamente, es la violencia que va encaminada a dañar el patrimonio de la víctima. Ok, no hiciste lo que quise, te quebró el vidrio del carro, te quito tus tarjetas del banco, te quito tus documentos, destrozo tu ropa, quiebro el refrigerador, vaya, tu celular, lo más común, el teléfono. Así que pobres teléfonos, estamos haciendo ricos a las compañías telefónicas por esos, pero sí, en este caso la violencia sería encaminada a dañar el patrimonio de la víctima, que valiéndose de esa superioridad física, pues es más factible que el hombre quiebre y destroce las pertenencias de una mujer. Licenciado Armando Rey Ponce, qué programa tan interesante tuvimos esta noche. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Sinceramente, espero poder volver a venir en otra ocasión y informar, más que nada, hacer conciencia de la problemática que se enfrenta en la región, que se enfrenta a nivel estatal y nacional. Y pues, un gusto estar aquí. Justo. Muy bien, amigos nuestros, al caer la noche es tiempo de poner nuestras emociones en paz. Y como ya escuchaste, si eres una mujer violentada en sus derechos, si quieres hacer valerte en tu dignidad, en tu integridad, no dejes, no permites que nadie pisotee tus derechos, ni emocional, ni física, ni económica, ni sexual, ni patrimonialmente. Tus derechos están perfectamente protegidos por la ley. Chihuahua tiene la bendición de tener una fiscalía especializada en atenderte, entenderte, en darle seguimiento. No te quedes callada. Perdón por lo que voy a decir, pero porque suena fuerte. ¿No eres una inútil? ¿Que puedas defenderte para trabajar y salir adelante con tus hijos? Si es que estás pasando una situación emocional y psicológicamente en crisis. No. Los seres humanos, cuando cuando llegamos al mundo, llegamos con los mismos derechos y obligaciones. En la formación, en la programación emocional que recibimos a través del tiempo, ya nos dicen que el hombre juega con carritos y la mujer con trastes, y el hombre con el trompo y la mujer con las muñecas. Y que el hombre juega con una pala y un asadón o un martillo, y la mujer a los trastecitos a lavarlos y a cambiar niños. No, esos son estereotipos que se dan con el tiempo. Porque al momento de establecer el compromiso conyugal, de yugo, el yugo, el que ata al buey, al animal, a la bestia, del arado, ese es el yugo, indisoluble, por eso ese es conyugal. Ahí, los dos tenemos la obligación de jalar parejo, los dos tenemos la obligación de educar a los hijos, y educarlos es bañarlos, cambiarles de pañal, darles comida, llevarlos a la escuela. Y si en el rol por acuerdo mamá se queda en casa y papá sale a trabajar, trabaja tanto la que quede en casa como el que sale al sustento. Esos son acuerdos. No es mayor uno que el otro, ni es menos importante el uno que el otro.
Es un rol en el que se conjugan esfuerzos. Hay que sumarlos, hay que entenderlos. Hay que conjugarlos. Hay que repartirnos la responsabilidad en todos los sentidos. Y en ese cumplimiento de roles hay acuerdos que se cumplan. Pero si uno u otro está fallando, si uno u otro se siente sometido, agredido, vulnerado, golpeado o golpeada, no. Si se rompen los acuerdos y la armonía y los pleitos son constantes y se trastorna el sueño y los hijos ven los gritos, escuchan los golpes, sufren los limitantes, ahí hay que hacer un alto. Hay que recurrir a la ley. Cuando no nos ponemos de acuerdo los hombres, está la ley para regularnos. Y ella establece una verdad que ya no puede ser cuestionada por una de las partes. Vamos, arriba, la mujer vale. Dicen que la mujer es el sexo débil. Yo digo que sí. Pero no digo que es débil porque sea menos fuerte que el hombre, no. Su fuerza emocional es potente, capaz de conquistar al mundo, de ir a la luna, de llegar a las estrellas, capaz de todo. Es el sexo débil, desde mi punto de vista, porque tiene un sexto sentido que se llama entraña. Y cuando a la mujer le tocan la entraña, le tocan el corazón, se vuelve un cordero o se vuelve una fiera para defender lo que ama. Mujer, no te dejes. Defiéndete. Vales. Eres el equilibrio, la que aporta el ingrediente de amor en una pareja, en un matrimonio con los hijos. No hay hijo o problema más grande que pueda resistirse al abrazo y un beso de mamá. No lo hay. Hazlo valer, mamá. Hazlo valer, esposa, novia, mujer. No te dejes. Hay quien te defienda. Gracias. Radiza Ruta Valles Mata le dan las gracias por habernos acompañado en este programa Confidencias. Danielita, muchas gracias. Gracias. Licenciado Armando Rey Ponce, gracias. Por nada, mucho gusto. Hasta mañana. Gracias. Esto fue Confidencias. Confidencias con el periodista Rubén Valles Mata. Lunes, martes y miércoles, 8 de la noche. Hasta el próximo Confidencias. Confidencias. Ruta Valles Mata presentó